Hola, devoradores de historias, bienvenidos una vez más a Valquiria de las Letras. Sé que ninguna aparición ordinaria hubiera provocado una sensación como aquella. A decir verdad, la libertad carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada. Pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y los límites complacientes, no obstante, de la moralidad equívoca e impuesta por el príncipe. En los corazones de los hombres más temerarios hay cuerdas que no se deben tocar sin emoción. Hasta en los más depravados, en quienes la vida y la muerte son siempre motivo de juego, hay cosas con las que no se pueden bromear. Hoy os vengo a hablar de La Máscara de la Muerte Roja. Os dejo por aquí la portada de la edición de Amazon Kindle que yo estaba leyendo. Os la enseñaría, pero es que no se ve bien. También podría haberlo hecho con el Kindle, pero bueno, da igual. Es una de estas historias, de estos clásicos que Amazon tiene una edición en digital gratuita, o sea que ya la podéis ir a buscar. La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Y bueno, hoy os voy a hacer una reseña de este relato, a ver qué tal queda, porque el relato es corto y no quiero haceros spoilers. Os voy a hablar antes de nada del autor de esta obra, Edgar Allan Poe, nacido el 19 de enero de 1809 y fallecido el 7 de octubre de 1849. Si habéis visto mis otros vídeos, sabréis que las fechas no son lo mío, así que tengo que usar la chuleta. En realidad seguramente uso la chuleta para muchas más cosas, pero es que las fechas es imposible que se me queden, lo siento. Pero bueno, como esta reseña se va a publicar en octubre, aunque no en el día exacto, estaríamos en el aniversario del fallecimiento de dicho autor. Marcado por la desgracia, Edgar Allan Poe perdió a sus padres, ambos actores, con la tierna edad de 2 años y fue adoptado por el empresario John Allan, de ahí lo de Edgar Allan Poe, y por su esposa, obviamente. Estos le llevaron al Reino Unido, donde comenzó sus estudios. Y, pasado un tiempo, volvió a Estados Unidos, donde los prosiguió, siendo expulsado por sus problemas con el juego y el alcohol. La mala relación que tenía con su padre adoptivo, más el fallecimiento de su madre, por alguna razón solo el de su madre, le impactaron muchísimo. Fue escritor, poeta, crítico y periodista, habiendo sido considerado uno de los maestros del relato corto y siendo de los primeros de su país en escribir este formato. Este simplemente es un breve resumen de algunos acontecimientos de su vida, porque sí, en algún momento probablemente haga un vídeo sobre la biografía de Edgar Allan Poe, pero ahora mismo lo que nos concierne es la reseña de su obra, de La Máscara de la Muerte Roja. Este no es el primer relato de Edgar Allan Poe que leo, aunque no recuerdo exactamente cuáles han sido los... Sé que he leído El Cuervo, El Péndulo y El Pozo. Creo que Los Crímenes de la Casa Usher. Y sé que alguno más, pero ahora mismo no me acuerdo, da igual. De todos modos los volveré a leer, así que no hay problema. Y la verdad es que su forma de escribir me encanta, me maravilla. Tiene una forma de escribir muy poética, sea en prosa o en verso. Y en esta historia, en La Máscara de la Muerte Roja, una historia que nos evoca la fragilidad humana y la imposibilidad de esquivar la muerte, en el que nos pone en una situación de epidemia, o sea, el mejor relato para leer en plena pandemia de COVID, porque sí, seguimos en la pandemia, por mucho que a la gente parezca que ya se le ha pasado todo. En esta obra nos muestra un detalle increíble, nos dibuja con palabras todo el escenario, el hogar del príncipe próspero. Nos lo muestra minuciosamente, de tal manera que nos sitúa de verdad en él.
nos sitúa en la escena, la vemos con claridad, como si estuviéramos viviéndola. Los colores, la belleza de lo tétrico, de lo siniestro, lo temible de ciertas zonas, las sombras, todo con sumo detalle. Nos muestra una escena que nos maravilla y nos impone al mismo tiempo, porque nos muestra lo siniestro, lo tétrico, pero nos lo muestra de una forma que atrae, al mismo tiempo que puede provocar cierta repulsión, cierto recelo. Nos atrae con lo oscuro, con lo temible. Es una maravilla. Ojalá ser capaz de describir como describe Edgar Allan Poe, de transmitir todo lo que transmite en unas pocas frases, aunque de hecho se regodea bastante, o sea que en las pocas frases ya te ha transmitido todo, pero él sigue regodeándose en los detalles, en dándote más y más. Es fantástico. Me ha llamado mucho la atención de este relato es que lo escribe en pasado, pero llegado a cierto momento empieza a escribirlo en presente. O sea, es un narrador que a mí me confunde un poco y no sabría decir si es correcto o incorrecto, pero sin embargo en su relato queda fantástico. Soy buenísima expresándome, ¿vale? Fantástico todo es fantástico. En fin, que lo hace de tal manera que parece que está bien hecho, bien llevado. Y sin embargo te deja con la duda de si de verdad es lo correcto, porque cada vez que lees consejos sobre escritura, lees que tienes que centrarte en un narrador, que tienes que ser coherente, que tienes que mantener la línea narrativa, pero sin embargo aquí en este relato hizo un cambio brusco de narrador que me chocó bastante y sin embargo seguí disfrutando de la historia muchísimo. Como dije, en esta historia nos plantea la muerte, la enfermedad, algo que es inevitable, una epidemia que asola al pueblo, mientras que los ricos, los poderosos, los privilegiados, los amigos de un príncipe próspero, se encierran lejos de todo lo que tenga que ver con la muerte roja para vivir su depravación, sus lujos, sus bailes, sus orgías. Una muestra del privilegio de cómo se pueden cuidar más los ricos, cómo pueden tardar más, digamos, en enfermar, mantenerse más a salvo que la gente de a pie. Y de cómo el libertinaje, la despreocupación, justamente por tener todos esos privilegios, son capaces de vivir libremente, todo sin miedo, con una moral dudable que de hecho, como ya os narré en ese fragmento, es una moral del príncipe que es bastante permisiva, o sea, no tienen ataduras, no tienen preocupaciones, todo lo malo está fuera, no deben pensar en ello, simplemente divertirse. Hay varios detalles en la obra que se marcan bastante. Una es el príncipe próspero, el personaje, digamos, principal, que es el que lleva a la depravación y a la despreocupación de todos sus conocidos y amigos. Otro es la muerte roja, la epidemia que asola al pueblo y que obviamente tarde o temprano tiene que llegar a ese búnker que se han montado. Y finalmente está el reloj de ébano, que durante todo el relato se mantiene presente, marcando el tiempo, marcando el tono y manteniendo la tensión, provocando temor en los corazones de los personajes. Es exquisito, o sea, me parece increíble que un simple detalle, un detalle tan mínimo como puede ser un simple reloj,
centrar la atención en él, centrar la atención en el tiempo, en el sonido, crea una atmósfera absorbente y súper tétrica que te mantiene en tensión todo el rato, queriendo saber qué va a pasar en el momento que ese reloj marque la hora. Ese reloj yo creo que es lo que más destaca del relato. Por mucho que efectivamente el príncipe próspero tenga una gran importancia y que obviamente la muerte roja es el punto clave de la historia no se movería, no tendría el mismo sentido, no tendría la misma fuerza sin ese reloj, el reloj de ébano. La verdad es que de todo lo que voy leyendo de terror, Edgar Allan Poe es uno de los autores que más me impactan, que más me llaman la atención. Podría contarlo entre mis favoritos. Y la verdad es que este relato me ha dejado fascinada. De hecho, me lo he leído 2 veces, luego me he puesto el audiolibro y pienso volver a leerlo. De hecho, tengo fichado un libro en el que está La muerte roja y otros relatos de Edgar Allan Poe en versión bilingüe. Una colección que de hecho tiene incluso ejercicios para practicar el idioma. Cuando la tenga, tranquiles, que haré un vídeo, ¿vale? Ya no solamente para reseñar las distintas obras que haya en ese libro, sino para hablaros de mi experiencia con esa colección. No sé si será el primero que coja de esa colección o serán otros, pero la verdad, La muerte roja, la máscara de la muerte roja ha sido un relato que me ha impresionado bastante. Sinceramente, es que si me pongo a pensar en lo que he leído de Edgar Allan Poe, no se me ocurre ningún relato que no me haya impactado. Pero bueno, de esos ya os hablaré en otros vídeos. Este, obviamente, se ha llevado 5 estrellas y juraría que lo metí en favoritos. Juraría, si no lo tengo que resolver ahora mismo. Y bueno, no os voy a contar más bueno, tengo que deciros algo, que es que un libro que estoy leyendo, bueno, el audiolibro, del que os haré reseña, obviamente, porque además es una pasada de libro, me hizo mucha gracia porque yo me puse con este mientras leía el otro también. Y resulta que el otro tiene referencias de este. O sea que fue maravilloso haberme leído este y de repente en el que estaba leyendo que empezasen a mencionar cosas como el príncipe próspero, el reloj de ébano y cosas similares. Pero bueno, de ese libro ya os hablaré en otro vídeo. Solo que me impresionó mucho, o sea, parecía como que estaba predestinada a leer este relato en este mismo momento. Y bueno, ya os hablaré de más de Edgar Allan Poe, ya haré un vídeo con su biografía, porque la verdad es que quiero investigarlo a fondo y hacer un vídeo sobre él, así como de otros autores. Y bueno, tengo ahí lo de las aventuras de... ¿cómo era? Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que también lo leeré y os haré su reseña, obviamente. Aunque me gustaría hacerme con la edición de clásicos ilustrados de Alma Editorial, y tengo que ver si en esos clásicos ilustrados está la máscara de la muerte roja. Tengo un problema. No, espera, no. Como dice el audio de TikTok, no tengo un problema, tengo una colección. En fin, bueno, esto es todo y espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que estéis disfrutando de vuestras lecturas y si os ha gustado el vídeo dadle like, comentadme si os gusta este relato, si os gustan otros relatos de Edgar Allan Poe, si hay algún escritor de terror que consideréis que es lo máximo del género y imprescindible de leer.
Decidme lo que se os ocurra relacionado con el vídeo, o incluso si queréis simplemente decidme cómo os va la vida. Espero vuestros comentarios, compartid el vídeo si os ha gustado, suscribiros para más contenido y bueno, disfrutad de la lectura. Bye bye.